Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesús sea sobre tu vida. Mi nombre es Matías Meneses. Mi intención con este video es hablarte del Evangelio de Jesús, hablarte de la palabra de Dios, hablarte de esa palabra que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de millones de personas. Y en esta oportunidad yo quería compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Nos va a hablar de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso que busca y logra tener un encuentro con el Señor Jesús. Y bueno, vamos a estar analizando este capítulo y escudriñando la palabra. San Juan, capítulo 3, versículo 1 dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí vamos a estar leyendo, amén. Me gustaría iniciar con la traducción del nombre de ese señor. Se llamaba Nicodemo. Proviene del griego esa palabra y significa victoria del pueblo. También puede ser victorioso sobre el pueblo o victorioso del pueblo, conquistador sobre el pueblo también. Entonces, este hombre, Nicodemo, también era un conquistador, un victorioso sobre el pueblo. Él era perteneciente a ese grupo de los fariseos. Él era un principal entre los judíos, dice la palabra. Entonces, ese hombre poseía un estatus social elevado y era muy conocido entre las personas, entre el pueblo. Y entiendo que nuestra posición social no influye en nuestra relación con Dios. Nuestra posición social, nuestra economía, eso no influye en nuestra relación con Dios. Este hombre, él era visto como, él era un maestro, porque conocía todo el Viejo Testamento, él conocía toda la ley, los profetas, él era un erudito de la ley, pero mismo así, él no tenía algo, le faltaba algo, por eso él quería ese encuentro con Jesús. Entonces, él también logra ese encuentro, ¿no? Pero yo entiendo que le faltaba algo. Y las personas, no tan solo en su medio religioso, lo consideraban como un maestro, pero también el pueblo lo consideraba como una persona grande, una persona, tal vez, una persona que estuviera más próxima de Dios por ser tan religioso, por ser una persona tan religiosa, ¿no? Pero la verdad es que no, él no estaba cerca de Dios. Él no estaba porque él ni entendía, él no lograba ni entender los consejos de Dios, los designios de Dios. Y entiendo que podemos tener muchas riquezas aquí en esta tierra, muchos logros personales, mucha influencia en la sociedad, pero todo eso no influye en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y que pierda su alma? Entonces, la palabra de Dios dice que este hombre tiene interés por las cosas de Dios. Eso es algo bueno, el interés por las cosas de Dios, porque él quería ese encuentro con Jesús. Entonces, el interesarse por las cosas de Dios es algo bueno. Pero, ¿qué pasa? Este hombre, él planifica su encuentro con Jesús. Y para mí es algo anormal, porque entiendo que las otras, si vamos a leer otros ejemplos que la palabra da, cuando las personas oían hablar de Jesús, ellas inmediatamente iban de encuentro a él y le planteaban sus dudas, le planteaban su enfermedad, su problema, de inmediato. Porque ¿qué pasa? La palabra de Jesús trae consigo urgencia.
Y este hombre no, él planificó cómo iba a encontrar a Jesús, lo que él iba a decir, anotó en su cuadernito sus preguntas, sus ideas, sus creencias. Cuando Nicodemo llama a Jesús de Rabí, le está diciendo maestro, entonces tal vez Nicodemo esperaba recibir de Jesús enseñanza, porque lo que se recibe de un maestro, enseñanza, aprendizaje. Entonces tal vez Nicodemo quería recibir eso, pretendía recibir eso de Jesús. Pero cuando Nicodemo llega a hablar con Jesús, él le dice, le llama de Rabí, o sea, lo exalta, le dice, yo sé que tú has venido de Dios, el grupo nuestro también sabe que has venido de Dios, o sea, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y entonces Jesús, después que Nicodemo le plantea todo en la mesa, ¿no? Sus creencias, sus ideas, sus preguntas, sus dudas, Jesús agarra todo, coloca en una bolsa y lo tira a la basura. Así también hay muchas personas que planifican su encuentro con Jesús. Ah, no, pero yo no me voy a entregar ahora para Jesús porque cuando sea más viejo, ahora voy a disfrutar del mundo, voy a disfrutar de los placeres de esta tierra. Pero la verdad es que nosotros no sabemos lo que ha de pasar mañana, o sea, la palabra aparte viene cargada con urgencia. Tú no sabes el día de mañana, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Y cuando recibimos la palabra no podemos endurecer nuestro corazón. Entonces este hombre planifica su encuentro y vemos que sale frustrado porque Jesús agarra todo, sus creencias, sus ideas y vuelca en la basura y le dice, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. No era lo que Nicodemo esperaba recibir, no era lo que Nicodemo esperaba escuchar. Así también tal vez Jesús haga con muchas personas que planifican su encuentro con Él, dejan para después, dejan para de noche. Nadie sabe por qué este hombre vino a Jesús de noche. Hay algunas interpretaciones, dos de ellas que las voy a mencionar. Una de ellas dice que tal vez Nicodemo fue de noche porque era tímido. Tenía vergüenza tal vez, o no quería que el grupo de los fariseos lo viera hablando con Jesús. Y otra interpretación dice que tal vez quería una entrevista ininterrumpida con Jesús. O sea, para tener más tiempo, para sacarse más las dudas. Él dijo, yo voy a ir de noche, así de madrugada, tengo bastante tiempo para hablar con Jesús. Yo me acuerdo cuando inicié los caminos con Jesús, también hice como este hombre. Era tímido, tenía vergüenza. Cuando inicié, llevaba la Biblia escondida bajo el brazo, así. Entonces, es normal, Jesús no se preocupa en cómo vas a venir a Él. Y sí que vengas y que te entregues por completo, porque a partir que tú te entregues a Jesús, Él ahí comienza la obra. Él no comienza la obra antes que tú te entregues en Él. Que es lo que vamos a hablar más adelante, que es el nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Que no es nacer de mí mismo, es nacer del Espíritu Santo, nacer con una naturaleza que proviene del Espíritu Santo y viene de arriba, o sea, de lo alto. Entonces, muchas personas se preocupan por la manera que van a acercarse a Jesús. Piensan que el Señor va a rechazarlas por su pasado, pero la Biblia dice en Juan 6:37 que, palabras de Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, si Dios está colocado en tu corazón, si tú estás sintiendo en tu corazón que tenés que ir a Jesús, ya es el Padre, o sea, es el Señor que ha colocado eso en tu corazón, y no endurezcas tu corazón. La Biblia dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús no rechaza las personas. Desde que cuando se entreguen por completo, es ahí que comienza la obra de santificación en tu vida. Es ahí que le empieza a trabajar. Hay personas que usan esta frase como excusa para no entregarse a Jesús, ¿no? Pero hay personas que sinceramente no conocen, no entienden y piensan que Jesús va a rechazarlas. Pero la verdad es que no. Jesús nos ama. Él ha dado su vida por nosotros. Y Él espera que entreguemos, que lo aceptemos como Salvador, como único, suficiente Salvador. Entonces cuando
Nicodemo le coloca en la mesa a Jesús. Jesús, es así, así, así. Jesús agarra, tira todo en la basura. Mismo que exalte a Jesús. Mismo que Nicodemo exaltó a Jesús, lo llamó de maestro. Pero de nada sirve si él no consigue entender las cosas de Dios. Jesús le dice, de cierto te digo. Ese de cierto te digo significa, mira Nicodemo, yo te aseguro, yo te estoy diciendo, te aseguro que si tú no naces de nuevo, tú no ves, tú no logras ver el reino de Dios. Es importante entender que para seguir a Jesús, para creer en Él, no podemos hacerlo a nuestra manera. Nicodemo fue a su manera. Él planificó a su manera, él fue el horario a su manera, él hizo las preguntas que él le parecían que era, todo a su manera. Pero para seguir a Jesús no podemos hacerlo a nuestra manera. Debemos creer en Él, seguirlo y obedecerlo, como dice la Escritura. No es como dice mi cabeza, no es como dice la cabeza del pastor, es como dice la Escritura. Y el pastor de Dios, Él te va a guiar conforme a la palabra. Amén. Entonces, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, Jesús, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, no es como yo pienso así, no, es como dice la Escritura, brotarán de su interior ríos de agua viva. O sea, la única manera que tú creas en Jesús y que empieces a vivir conforme a la palabra, que estés dentro de la voluntad de Dios, es como dice la Escritura. Y entonces brotarán de tu interior ríos de agua viva. Hay muchas personas que dicen, yo no soy muy creyente. Pero eso no existe. O tú sos creyente verdadero, o tú no sos creyente. ¿Y cómo identificas a una persona que no es creyente? Una persona que no lee la palabra, que no se alimenta de la palabra. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe, porque el seguir a Jesús es fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces una persona te dice, yo soy creyente, pero tú lees la Biblia. No, no leo la Biblia. Pero escuchas la Biblia. No, tampoco no escucho la Biblia. Entonces no sos creyente. Amén. Y cuando Jesús le dice sobre nacer de nuevo, esa palabra de la palabra griega antigua traducida como de nuevo es anoten. También puede ser traducida como de arriba. Nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer desde su origen. Entonces, nosotros tenemos cuando no conocemos a Jesús ni entregamos nuestra vida al Señor aún, nosotros tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa. No existe ninguna persona santa, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos, sin excepción, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el único camino para nuevamente tener acceso a Dios Padre, es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es un camino, Él es el camino. Existe solo un camino, Jesucristo. Entonces, cuando la persona acepta a Jesús como Salvador, coloca toda su fe en Él, entonces nace de nuevo del Espíritu Santo. Entonces genera una nueva naturaleza venida desde el cielo. Y cuando la persona se entrega a Jesús y Dios empieza a trabajar en su vida, ¿no? Y ella es dominada por su naturaleza pecaminosa, ella no está agradando a Dios. Ella no está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo hacemos cuando nacemos de nuevo, con nuestra nueva naturaleza, y practicamos las obras del Espíritu Santo. Y por las obras de justicia del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. O sea, todo lo que desagrada a Dios tiene que morir. ¿Y cómo muere? Alimentando nuestro espíritu, que es el espíritu nacido desde el Espíritu Santo. Amén. Es el nuevo nacimiento. Entonces aquella persona que no tenía interés por las cosas de Dios, que no tenía interés de leer la palabra, que no tenía interés por mirar prédicas, no tenía interés por mejorar, no tenía conocimiento sobre cómo acercarse a Dios, entonces con esa nueva naturaleza ella va a comenzar a entender, Dios va a comenzar a trabajar en ella, y esa sabiduría, ese entendimiento no proviene de nosotros. Eso es el Espíritu Santo que va trabajando en nosotros, nos va enseñando, nos va guiando,
La Biblia dice en el Salmos 32, versículo 8, dice, te haré entender, Dios hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o la mula, sin entendimiento. Entonces Dios no quiere que nosotros tengamos una fe ciega. Él quiere que nosotros entendamos lo que estamos haciendo, por qué es mejor así. El Señor, Él permite eso. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nuestras vidas. Entonces ese nuevo nacimiento, Él trae consigo una nueva naturaleza que nos permite ver lo que nosotros no veíamos antes. Nuestra visión antes de conocer a Jesús era muy limitada. Y entonces Dios permite, Él quiere que accedamos a la verdad, así como dice en Juan 8:32, que Jesús quiere que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, todas las creencias, todas las ideas de tu cabeza, de mi cabeza, de nuestros pensamientos, todas nuestras enseñanzas que tuvimos hasta el día que entregamos a Jesús, todo lo que no provenga del Señor, Él te va a hacer entender si es verdad o no es. Entonces, solamente es posible acceder al reino de Dios para ver y entrar cuando nacemos de nuevo, con esa nueva naturaleza que proviene del cielo y no de esta tierra. Ese nuevo nacimiento que Jesús está hablando acá no es una reforma, no es, yo voy a mejorar un poquito acá mi vida, voy a mejorar mi comportamiento tal, voy a mejorar no sé qué, no. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de una nueva naturaleza proveniente del cielo. Y en el versículo 8 dice que esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, esa nueva persona va a ser como el viento. Sopla de dónde viene, oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así como yo estoy grabando este video, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como yo estoy grabando este video, que es algo como el viento, no sabes de dónde vino. Yo nunca me imaginaba grabando video, pero ese nuevo nacimiento provoca esas sorpresas, ese de repente que viene de la nada. Así como esa persona, por ejemplo, tal vez que era muy agresiva, una persona muy amargada tal vez, y ella conoce a Jesús, de repente ella nace de nuevo, Jesús trabaja en ella, y ella es una persona totalmente cambiada. Y tú ves que no es algo normal. Te das cuenta que no sabes de dónde salió, no sabes de dónde vino. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esa persona se transforma en una persona amable, con paz. Amén. Y el reino de Dios, que Jesús habla, porque él dice, si tú naces de nuevo, Nicodemo, ahí sí tú puedes ver el reino de Dios. Y este reino de Dios no es solamente para después de la muerte en esta tierra. No, Jesús también quiere que nosotros tengamos vida acá y ahora. Él no quiere que el reino de Dios no es solo para el cielo ya, no, es para acá también. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tu discernimiento, tu relacionamiento con las personas va a cambiar. Tu vida matrimonial va a cambiar si tú haces la voluntad de Dios. Todo va a cambiar en tu vida. Tú vas a ver tu vida con otros ojos, con otro entendimiento. El Espíritu Santo va a crear en ti un nuevo entendimiento. En el versículo 4, después que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Acá vemos que Jesús habla con Nicodemo y él no entiende. Él no logra captar, la visión de él es muy limitada. Y así es la visión de la persona que no tiene a Jesús en su corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en el 1 Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual entiende todas las cosas. Él juzga, él analiza, él entiende todas las cosas. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad y que tengamos acceso al entendimiento, no solo en esta vida terrenal,
sino también en lo sobrenatural. Y ese acceso solo es posible naciendo de nuevo para ver el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. En el versículo 4 también yo quiero resaltar algo, que así como Nicodemo él se pregunta si un hombre él puede nacer de nuevo por segunda vez en el vientre de su madre, de igual manera el ser humano también le intenta una y otra vez tratar de solucionar eso que le falta, ese vacío en su corazón. El ser humano procura llenar ese vacío en su corazón. Él propone soluciones, él busca saciar su alma, él sabe que Dios ha colocado un propósito en su vida, pero él no consigue entender y él busca llenar eso. Pero él busca llenar ese espacio con cosas repetidas que ya han existido y han fracasado. Así es toda persona que no consigue ver el reino de Dios. Va nuevamente a buscar agua en una fuente y luego va a tener que ir nuevamente a buscar y nuevamente a buscar. Pero Jesús nos promete que si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No vas a precisar más buscar agua en donde no hay, en donde tienes que ir todos los días, y no te sacia. Amén. Y este hombre no entiende, Nicodemo no entiende lo que Jesús le estaba hablando, no consigue entender. Así también una y otra vez Dios habla a través de sus siervos, los profetas. Jesús habla a través de la naturaleza con las personas y las personas no logran entender. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de su mano. O sea, Dios habla por la naturaleza. Nosotros no somos un pedazo de carne que va bollando por el mundo. Nosotros somos creación de Dios y tenemos ese acceso a ser hijos de Dios si aceptamos a Jesús como Salvador. Así como dice en Juan 1, versículo 11, dice: y a los que lo reciben, a estos les da derecho a ser hijos de Dios. O sea, si tú no aceptas a Jesús como Salvador, tú no sos hijo de Dios, tú sos creación. Al momento que tú aceptas a Jesús y lo sigues conforme a la Escritura, ahí tú sos hijo de Dios. Entonces Dios quiere abrirnos el entendimiento, Él quiere que nosotros accedamos a la verdad. Y esa verdad solo es necesaria por Jesús, por medio de Jesús. No hay otro camino. Cuando Jesús dice también, de cierto te digo, es como que Él afirme, Él es enfático al decir que el hombre no necesita una reformación. Él dice, de cierto, o sea, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar. La puerta es estrecha. Y entonces, no es con una reformación que logramos entrar en el reino. Es con nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Una conversión radical, que solo es provocada por el Espíritu Santo. Y no es por fuerza ni con ejército. Es por el Espíritu Santo. Es una obra que viene de arriba. Y en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso significa que sin el nuevo nacimiento del Espíritu, la carne contamina todas las obras de justicia. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él escribió en nuestros corazones su ley. Solo que, ¿qué pasa? Con los pecados, es como que se vaya ofuscando esa luz, la ley en nuestros corazones se va apagando. Las obras de justicia se van apagando. En Isaías 59:2 dice que el pecado crea entre Dios y los hombres una barrera. Entonces esa barrera solo puede ser rota a través de la palabra de Dios, mediante el nuevo nacimiento, mediante la iluminación de Jesús en nuestras vidas, de esa agua, de esos ríos de agua viva que brotarán de nuestro interior. Entonces, la única manera de iluminar esa ley que Dios ha puesto en nuestros corazones es a través de la palabra.
a través de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces una persona que tiene la naturaleza carnal, luego se entrega a Jesús, nace de nuevo, tiene su naturaleza proveniente del cielo. Entonces va a haber una guerra entre la naturaleza de la carne, naturaleza pecaminosa, y la naturaleza proveniente del cielo. Si la persona se entrega y deja que la naturaleza carnal controle su vida, ella no está agradando a Dios. Esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y la persona que hace la voluntad del Espíritu y vive conforme al Espíritu de Dios, practicando obras dignas de arrepentimiento, esa persona por sus obras hace morir las obras de la carne. Entonces esa persona está en el camino correcto, está haciendo la voluntad de Dios. Y esa lucha de una naturaleza con la otra es hasta nuestra muerte. Nosotros estamos en una santificación progresiva hasta que llegue nuestra muerte o hasta que Jesús venga. Estamos en una santificación progresiva. Cuando Jesús venga y tendremos nuestro cuerpo glorificado, entonces ahí sí tendremos una santificación completa con otro cuerpo glorificado. Y cuando la persona acepta a Jesús, ella tiene una santificación posicional. Ella se posiciona como creyente, ella acepta a Jesús, pasa a ser hijo de Dios. Entonces ella es santa, pero es una santificación posicional. Ella se posicionó como creyente, entonces de ahí en adelante ella arranca su caminada con el Señor y el Señor empieza el proceso de santificación progresiva. Todos los días tenemos que mejorar, yo tengo que mejorar cosas, todos tenemos que mejorar, todos los días tenemos que mejorar, pasar ahí por la lavandería del Espíritu Santo y mejorar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Otra cosa también que me iba olvidando es que toda persona tiene su naturaleza pecaminosa. Ninguna persona puede decir yo no tengo esa naturaleza. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo es posible llegar al Padre nuevamente por medio de Jesús, aceptando el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Que el sacrificio, lo que hace el sacrificio de Jesús, Él nos lava de todo pecado, nos purifica y nosotros nos escondemos detrás de la sangre de Cristo. Nosotros nos escondemos detrás de la sangre de Jesús. Entonces cuando Dios nos mira, Él no me mira a Matías, Él mira la sangre de Jesús que fue derramada allí, una sangre limpia, pura, sin pecado, sin mancha. Entonces, por eso nosotros recibimos el perdón, por eso nosotros quedamos escondidos detrás de la sangre del Cordero. Amén. Que esta palabra pueda ser de bendición para la vida de ustedes. En el nombre de Jesús los saludo, les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Amén.